Estar con nosotros para seguir reflexionando sobre el Perú, sobre la política y sobre nuestro futuro, por supuesto. Doctora Cecilia Bácula, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenida, un gusto estar con usted. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Carlos? Buenas noches. Estoy en este momento en Arequipa, en esta ciudad hermosa, porque el 25 y el 26 de este mes la Universidad Católica San Pablo ha organizado, y por esa es la razón, digamos, de esta reflexión, un conversatorio, un congreso sobre qué es lo que nos une como peruanos, qué es la peruanidad. Y en ese contexto yo voy a participar respecto al tema del mestizaje, porque todas las noticias, lo que usted ha comentado hace un momento, la situación que vivimos, un poquito el descalabro de las instituciones, de la institucionalidad a través de las personas que están asumiendo la responsabilidad como cabeza de las instituciones, nos están llevando a creer que no tenemos salida, y en realidad eso es una visión bastante apocalíptica, pero yo creo que no es tan cierta. El Perú es un país sumamente joven, y la crisis que vivimos es una crisis que es necesaria como parte del crecimiento. Entonces, una universidad que cumple 25 años y que se festeja promoviendo un diálogo sobre qué es la peruanidad, cómo sustentar la peruanidad y sobre qué la sustentamos, entonces nos lleva a pensar que tenemos una cantidad importante de elementos como el territorio, el idioma, la institucionalidad, las costumbres, el mestizaje, la tradición cultural, que tenemos que rescatar como elementos transversales y comunes a todos, y dejar un poquito de lado el enfrentamiento, que es a lo que nos están tratando de llevar, como que si la diversidad pudiera ser lo que nos identifica, cuando en realidad lo que tenemos que entender es que esa diversidad es lo que nos tiene que unir. Valioso, Cecilia, como para comenzar. Ahora permítame problematizar un poquito eso desde varios ángulos. Por ejemplo, hace algunos días conversábamos aquí en el programa con otros historiadores y yo les preguntaba por esos 3 momentos traumáticos de la historia del Perú. Y sin duda entre los 3 está el conflicto con Chile, la Guerra del Pacífico, sin duda también el conflicto armado interno que vivió el país en los años 80 y 90, y también hablaban como tercer momento el desborde popular que Matos Mar refirió en algún momento a partir de los años 50. Ahí quiero llegar. La informalidad que se gesta a partir de los 50, ¿pueden explicar de alguna manera el deterioro institucional? Un país que necesita ordenarse y no encuentra en sus instituciones dónde, una corrupción que toma las instituciones y no las permite funcionar con cierta libertad. Digamos, ¿coincidiría usted en esa mirada, Cecilia? Sí y no. Sí, yo creo que el Perú, yo no he hablado tanto de crisis, sino yo he hablado de fracturas. Okay. Coincido con la Guerra del Pacífico de todas maneras, y yo creo que una de las grandes fracturas, porque fue nos vendieron una esperanza que se convirtió en un fracaso, que fue el gobierno militar de Velasco, y generó, o sea, todo lo que Matos Mar y Julio Kotler han entendido como el desborde popular, ¿no? Que ellos han sido unos visionarios extraordinarios. Ese desborde popular se da porque la urbe no fue capaz de dar una respuesta, no fue capaz de dar una respuesta ni de contener las esperanzas de la población. Y eso se genera con la crisis de Velasco, y como consecuencia de todo eso, la crisis realmente de la guerrilla, ¿no es verdad? O sea, de la guerra interna, que no vamos a decir que fue
digamos, no le vamos a poner nada rosado. Fue una guerrilla, fue realmente una guerra interna, ¿no? O sea, terrorismo crudo. Ese terrorismo ha llevado a que el Estado, de muchas maneras, haya tratado de ocultar. Recuerden muchas veces que se decía que no eran terroristas, sino que eran abigeos. Y hace unos pocos días nosotros hemos vivido, ya adultos, usted y yo, cómo es que en el gobierno se ha querido minimizar una acción gloriosa del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, donde pareciera que la cabeza del gobierno no ha participado. Entonces hay un desfase realmente muy grande, pero eso no tiene que entenderse de ninguna manera como una motivación ni a la crisis social ni al desborde popular. Es una realidad que ya se da este desborde, pero no porque se dé tenemos que entender que el Perú es inviable. Nosotros tenemos que entender que el derecho del ciudadano pasa necesariamente por el cumplimiento irrestricto de sus deberes. Y los deberes los conocemos todos. Y los deberes son para todos, de rey a paje. Y cuando nos enfrentamos a la tristísima comprobación de que son los que tienen la autoridad en sus manos, de rey a paje, quienes se sienten con el derecho a delinquir o a no cumplir con los deberes que tienen, entonces estamos pasando por una crisis de valores radical. Esa crisis de valores, desde mi punto de vista, solamente se puede solucionar con un proceso educativo que tomará 10, 15 años. No vamos a ver los resultados. Yo seguramente no. Claro, pues no, ya uno no tiene complejo de raíz ni de planta, ¿no es verdad? Pero si no se educa a la generación joven, no hay posibilidad de tener una generación formada en el cumplimiento de la ley, de la norma, de los derechos y deberes del ciudadano. Cecilia. Yo pregunto, si otras naciones lo han logrado, ¿por qué nosotros no? Cecilia, en la entrevista a la que yo hacía mención hace un ratito, usted dijo lo siguiente: esta grave situación de crisis de institucionalidad, no la habíamos experimentado tan fuerte como ahora. Y esto pasa porque no tenemos autoridades comprometidas con el país y sus ciudadanos, añade usted, solo están comprometidos con ellos mismos, lo que conlleva la corrupción. Yo quería preguntarle, ¿cómo las personas en un país como el nuestro no están comprometidas con ellas mismas? Si hace 30 años que tenemos una narrativa instalada, celebrada y validada por las élites, donde lo común le dejó paso a lo privado, a la posibilidad del ascenso a codazos y sin pensar en la solidaridad mínima, Cecilia. Pero solamente hay que pasearse un poquito por Lima y ver cómo es que los candidatos a las alcaldías se reciclan, son los mismos. Uno pone, por fin regresamos. Yo pregunto, ¿regresamos para qué? ¿Para hacer lo que no fuiste capaz de hacer o porque te faltó robar un poquito? O sea, de verdad es que esto es dramático. No hay educación cívica, no estamos comprometidos con nuestros deberes. Y como el Estado es incapaz en educar, incapaz en darnos salud, hace 2 años casi 250.000 de peruanos murió por incapacidad del Estado. Así es. Todo esto tiene que recomponerse. No podemos ir a peor, tenemos que ir a mejor. Yo estoy convencida de que vamos a vivir, de que estas crisis morales, éticas, de valores, son procesos históricos pendulares. Los han vivido
todas las sociedades en todos los tiempos. Y me cuesta decir esto que voy a decir. Creo que aún no hemos tocado fondo, o sea, todavía el péndulo no ha llegado a un extremo como para volver a regenerar a la sociedad. Eso lo dice la historia. Yo no creo en eso de que la historia es lo que nos enseña para no repetir errores. Mentira. Nos enseña cómo es o ha sido el pasado para entender lo que somos. Y todavía el péndulo de la historia no ha llegado a un momento de crisis aún tan dramático como para golpear el borde que regrese, ¿no? Ahora, pero llegará ese péndulo. Cecilia, sin el Incario, que evidentemente no era el Perú republicano, y sin la colonia, donde no éramos independientes, pero apelando a su competencia, a su conocimiento de la historia, por lo menos en el espacio latinoamericano, ¿dónde colocamos al Perú? ¿En un lugar trascendente o en un lugar pequeño? Claro. ¿Dónde ubicamos al Perú, Cecilia? Trascendente, y no estoy siendo ilusa ni nada. A ver, en el momento del periodo andino, pre-español, ¿no es verdad? La preeminencia del territorio peruano, de los que habitaban el gran Tahuantinsuyo, era evidente. Y eso está patente en el Capajñán, o sea, en los miles de kilómetros que permitieron el dominio del territorio. Cuando viene la presencia española, que yo no justifico, pero comprendo, porque España necesitaba dinero, necesitaba conquistar territorios. No estoy justificando, entiendo. Y además llega en el momento de la crisis más grave de la sociedad cusqueña. O sea, se junta, digamos, una situación dramática con una necesidad de imposición que se da con imposición violenta. No lo justifico, lo entiendo porque así es como se dieron las cosas. Pero ¿por qué el Perú era tan importante? Porque éramos la caja, éramos la riqueza, la fuente de riqueza de España. Y luego, cuando nosotros nos independizamos, por más de que me digan, no, es que no la conseguimos, nos la concedieron, yo me niego a aceptar eso. ¿Por qué? Porque en Ayacucho, vamos a celebrar el bicentenario en el año 24, fue en el Perú, con huestes colombianas, ecuatorianas, de toda América, lo que tú quieras, pero fue en el Perú, en tierra peruana, sangre americana mezclada con sangre peruana. Aquí se enarboló para siempre la bandera de la libertad. O sea, eso es algo que tenemos que entender como un elemento de orgullo. No podemos vivir sofocados por el fracaso. Es verdad. Porque ni en fútbol ganamos. Pero es que eso es algo que a un grupo, no sé cómo calificarlo, pero le conviene mantener a la población sometida por la frustración. Y eso no puede ser. El Perú es grande, el Perú es maravilloso. Solamente que mantener a la población sometida por la crisis, la angustia, la desgracia, el no futuro, es una herramienta de dominio. Y entonces yo creo que nos toca no ser ilusos. Esto no es un cuento de hadas. Es que hay que ver lo positivo, porque de lo contrario sí no somos viables. De acuerdo. Cecilia, me quedan 2 minutos, una última pregunta, por favor. Yo quería preguntarle, ¿por qué las ideas que nutrieron la política de los últimos 30 años han sido tan pobres? Es decir, ¿qué idea de país nos ofreció la familia Fujimori para darles un espacio en la política peruana
que dura hasta el día de hoy. ¿Qué país han soñado para llevarnos a un lugar común, Cecilia? En los Sumala, Ollanta y Antauro, esa caricatura ideológica llamada etnocacerismo, por ejemplo. ¿Dónde quedan las ideas como norte y no solo el voluntarismo? Ninguna, y la razón es porque creo yo que el Perú carece de clase política, carece de una clase pensante, y se ha destruido tanto a los partidos políticos que lo que tenemos son engendros de grupos políticos que son estos vientres de alquiler, estos nidos malsanos. Lo vemos ahora, gente que se recicla, que va de grupo en grupo, de nido en nido. Entonces, eso no es un partido político. Y los partidos políticos tienen que renacer y tienen que ser fuertes, porque es lo único que puede garantizar que un candidato o un miembro responda a un ideal, responda a una manera de ser y sea coherente con sus ideas. No tenemos partidos políticos. Cecilia. Tenemos grupos de interés con dueños y propietarios. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta noche. Gracias por esa mirada tan cálida y tan positiva del Perú, que no deja de reconocer sus problemas, pero que los sitúa más en el ámbito del reto y la mirada de futuro que en la de la frustración y el abandono. Muchas gracias, Cecilia, por haber estado con nosotros. Gracias, un abrazo, que estén muy bien, gracias. Cecilia Bácula ha estado con nosotros, historiadora y clarísima, ¿no es cierto?